no todos los deberes de cuidado sirven para imputar un tipo imprudente. La pregunta es, ¿cuáles sí? Es probable que ante la mención del tipo culposo o tipo imprudente, una de las primeras ideas que se nos venga a la mente es la de infracción del deber objetivo de cuidado. Pero este concepto, el de deber objetivo de cuidado, pues que puede entenderse de forma muy sencilla a veces, la verdad es que tiene más implicancias de las que podríamos ver a primera vista. El fundamento del que hoy conocemos como deber objetivo de cuidado yace en la idea de que la sociedad como colectivo necesita desarrollarse de forma permanente. Y justamente en la búsqueda de este desarrollo es que genera o realiza actividades que van a tener un impacto positivo hacia la sociedad y hacia cómo ésta progresa. Pero ojo, hay un punto importante, es que muchas de estas actividades generan riesgos que someten a peligros severos a los bienes jurídicos. Pero es que estos beneficios de dichas actividades son tan importantes que el Estado no puede darse el lujo de prohibirlas o de retenerlas, porque si no estaría causando una afectación severa a la sociedad misma. Entonces, la única opción que tiene el Estado como ente soberano en pro del beneficio de la sociedad es generar una serie de estándares o parámetros de actuación que tiene esta conducta o esta actividad. Es así como surgen los deberes de cuidado, a través de este intento del Estado de regular la actividad riesgosa y mantener sus riesgos hasta niveles controlables o, de forma más específica, niveles tolerables. Es así como estas conductas riesgosas, al tener un riesgo que la sociedad va a aceptar, cuando se regulan, lo que hace es que este riesgo se vuelva el tolerable. Cuando un ciudadano emprende una de estas actividades, no respetando los deberes de cuidado, es decir, transgrediendo esos preceptos que el Estado le impone para poder resguardar los bienes jurídicos de su interés, lo que sucede aquí es que va a haber un aumento del riesgo permitido. Y ojo, es un aumento, sí. ¿Por qué? Porque partimos de la idea de que la sociedad acepta un nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo es justamente el que tiene su sustento en el beneficio social de la conducta. Pero si es que la persona transgrede este deber de cuidado, lo que hace es aumentar el riesgo del mismo hasta límites intolerables. Y una primera problemática que se puede suscitar es que, Briggs, si es que el fundamento de los deberes de cuidado es el riesgo socialmente permitido por la utilidad social de la conducta, ¿qué pasa con ellas, con aquellas conductas que son socialmente inútiles? Con aquellas conductas que, en lugar de beneficiar o fundamentarse pues en un beneficio a la sociedad, más bien tienen su sentido en quizá, por ejemplo, el ocio del autor. Bueno, en estos casos, como la conducta no presenta un beneficio social, el Estado tampoco se ha tomado la molestia, digámoslo así, de regular la misma. Y no tiene como tal un marco de deberes objetivos de cuidados que puedan ser transgredidos en su realización. Lo que sucede aquí es que la persona como tal va a emprender un riesgo que no se encuentre enmarcado dentro de una actividad, como puede ser la ejecución de trabajo de albañilería, de carpintería, la Lex Artis médica que regula el arte médico, por ejemplo, el tema de la arquitectura. Esta serie de actividades, bueno, pues tienen una finalidad social. Pero ¿qué pasa si es que por el contrario hay una persona que no emprende una conducta útil, sino que, supongamos, se trata de un joven que, con su resortera, comienza a tirar canicas hacia el cielo? Efectivamente, lo que hace es generar un riesgo, pone en peligro el cuerpo
o la salud de las personas que se encuentren cerca y que sean susceptibles de que una de estas bolitas o de una de estas esferas le caiga en la cabeza, por ejemplo, generando daños. Obviamente aquí el sujeto no tiene una serie de parámetros o reglas de cuidado que le digan: haz esto de determinada manera para poder controlar el riesgo de tu conducta. Porque de plano esta conducta, pues, al no tener un beneficio social, no tiene por qué ser tolerada. La conducta se fundamenta ya no en una utilidad, sino que más bien es el mismo sujeto quien va a generar un riesgo que no es tolerado. Este ya no es el aumento del riesgo permitido, sino que de plano es la creación de un riesgo prohibido. Muchas veces se puede partir desde la perspectiva de que la distinción de la generación de un riesgo prohibido y el aumento del riesgo permitido no tiene como tal una consecuencia práctica, pero la consecuencia práctica o la utilidad procesal que yo logro distinguir de estas dos figuras, la de aquella que parte de una conducta socialmente útil y la que parte de una conducta socialmente inútil, por ejemplo, cuando hablamos de una conducta útil, está regulada a través de deberes de cuidado. Para poder imputar objetivamente la misma, nosotros tendremos que recurrir específicamente a ese deber objetivo de cuidado que está regulado claramente y de forma taxativa e imputar con este. Por ejemplo, el médico que al realizar una operación ha utilizado unas pinzas o unas tenazas que no son las adecuadas para poder extraer de forma cuidadosa o de forma adecuada el órgano que se pretendía extirpar. Ese es un supuesto específico, donde lo que se inflige como tal es ese deber objetivo de cuidado que regula el arte médico. Diferente es el caso de aquel que parte de una conducta, pues, riesgosa, pero inútil. En este caso, al no tener una serie de regulaciones, lo único que hace el sujeto es ser susceptible, a través de la imputación objetiva, de deberes de cuidado genéricos, que muchas veces se fundamentan o en la experiencia o en el sentido común. Esto es severamente problemático para él, porque lo único que van a hacer es recurrir a aspectos como, por ejemplo, en el caso de las canicas, decirle: oye, tú debiste haber tenido cuidado de no lanzar al cielo objetos que puedan ser peligrosos, o debes tener cuidado de no lastimar a otras personas. Estos deberes genéricos son mucho más fáciles de imputar en el caso en concreto y no requieren de la búsqueda minuciosa de un deber que se enmarque específicamente en la actividad que él ha realizado, porque al carecer de regulación, pues cualquier deber de cuidado es susceptible de ser aplicado. Esta es la principal consecuencia práctica que yo encontraría de la distinción. Es que en el caso de los deberes objetivos de cuidado, se tiene que imputar específicamente ese y se tiene que conocer efectivamente cuál es el deber de cuidado que se está transgrediendo. Mientras que en las conductas socialmente inútiles, al carecer de dicha regulación, lo único que vamos a hacer es alegar deberes de cuidado, pues, genéricos. Otro aspecto que es severamente importante es el que nosotros habíamos adelantado al inicio de este video, y es que no todos los deberes objetivos de cuidado pueden ser insumo o fundamento para la imputación penal. Por ejemplo, en el caso de los delitos culposos o delitos imprudentes. La pregunta es: ¿por qué? Bueno, estos deberes objetivos de cuidado lo que requieren para ser insumo penal es lograr tener esta finalidad protectora, intrínsecamente ese resguardo de los bienes jurídicos que son de interés penal y protegerlos justamente de las lesiones de dañosidad que el derecho penal le pretende proteger. Es lo importante de este punto. Y un ejemplo de esto es, en el caso del tránsito rodado, el derecho de paso. El derecho de paso es aquel derecho que prioriza el tránsito de un peatón de un extremo de la pista hacia otro en los puntos como son las líneas de cebra o las zonas semaforizadas. En este caso, se ejecuta o se ejercita este
derecho de paso cuando uno puede, a través de su intento de cruzar, hacer que los carros se detengan y esperen a que el peatón transite libremente, en pro de pues, un beneficio hacia el libre tránsito que éste tiene. Incluso la infracción de este deber objetivo de cuidado no debería generar consecuencias penales. ¿Por qué? Porque la finalidad que tiene este, más que ser una finalidad protectora del bien jurídico, cuerpo o salud, lo que hace es generar una pauta ordenadora o incluso un deber de cortesía respecto de un sujeto que en una situación pues de desventaja se le tiene que brindar ciertas facilidades para que pueda transitar con comodidad, mientras que el vehículo pues al tener mayores beneficios o mayor capacidad de transportarse, pues no se le podría priorizar tanto. Pero este deber de paso o este derecho de paso no podría ser insumo penal. Su finalidad no es proteger a la persona de lesiones. Incluso en el caso en concreto, si es que una persona llegase a salir lastimada, teniendo de por medio la infracción de este deber objetivo de cuidado, no podría hablarse en términos penales. Y, aunque cueste querer, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si una camioneta de esas grandes, supongamos una Ford, está avanzando eh, de forma permanente, de forma progresiva y ante un pequeño que pretende cruzar la pista en una línea de cebra, este no se detiene, este prosigue con su camino, pero el pequeño ofendido porque esta persona pues, no se haya detenido aunque quería cruzar, lo que hace es, cuando ve que está pasando la línea de cebra, pues dice, oye, yo tengo derecho a pasar. Y se mete incluso en el área ciega del conductor. Y este le pasa por encima. Obviamente, si vamos desde una perspectiva causal, si es que esta persona, es decir, el conductor, hubiera respetado el derecho de paso del peatón, no se hubiera producido el accidente, porque este no se hubiera visto de alguna manera en la idea de cruzar de todas maneras. Pero ojo, esta situación no puede ser parte de una imputación penal, porque el derecho de paso, como les mencionaba, es un derecho de cortesía o es un derecho pues que ordena como tal ciertas acciones dentro de la sociedad o dentro de una actividad en específico, pero no tiene como la finalidad proteger. En todo caso, este derecho de paso, si bien prioriza el libre tránsito de este peatón, no se le puede imputar a cualquier persona que avance, incluso en transgresión de este derecho de paso, que es autor o responsable de la muerte de aquellos que se metan prácticamente debajo del carro. Obviamente, aquí el tratamiento tiene que ser distinto. Y si en todo caso la persona falló en su deber de cuidado, lo que tendría que revisarse en el caso en concreto es si es que concurre en la infracción de algún otro deber objetivo de cuidado que sí pretenda proteger como tal el bien jurídico, cuerpo o salud. Ejemplos de estos deberes que sí tienen una finalidad protectora es, por ejemplo, aquel que limita la velocidad de tránsito de vehículos en determinadas zonas, en pro de resguardar la seguridad de quienes pretendan cruzar dependiendo de su situación o no de riesgo concreto. Asimismo, también lo es la mayoría de las leyes, mejor dicho, la mayoría de las normas o preceptos de la Lex Artis, que lo que hacen es regular un procedimiento adecuado del ejercicio médico. Muchas veces el transgredir estos deberes objetivos de cuidado genera como consecuencia la lesión del paciente. O un ejemplo mucho más cercano es el de un taller en el que existen diversas máquinas que lo que hacen es generar cortes o pequeñas modificaciones a las maderas o insumos con los que se trabaja. Y pues en un tratamiento inadecuado lo que generaría es quizá la amputación de algún miembro o la lesión severa de quien se encuentre cerca. Obviamente estos deberes de cuidado sí tienen una finalidad protectora de bienes jurídicos de relevancia penal como lo son la vida del cuerpo y la salud. Y lo son en el extremo de que resguardan a la persona de justamente la cantidad lesiva que el derecho pretende. Es decir, no estamos hablando de una simple lesión al bien jurídico, sino estamos hablando de lesiones de magnitud penal, como lo puede ser el cese de la vida o la
amputación de mm, alguna parte del cuerpo. Ahora, es muy importante lograr identificar adecuadamente cuál es la interpretación correcta que se le tiene que hacer a esta finalidad protectora. Como suele suceder en los casos de la imputación objetiva, cuando hablamos de el alcance de protección de la norma, muchas veces esta perspectiva, este sentido que se le da al filtro de imputación objetiva, se suele tergiversar, en algunos casos esgrimiendo frases como la norma o el derecho no protege a los suicidas. A veces esta es una expresión que se utiliza para simplificar demasiado la idea de lo que pretende este filtro de imputación objetiva, pero lo cierto es que en el caso en concreto siempre se tiene que distinguir adecuadamente si es que es o no la finalidad que tiene la norma. Y el ejemplo más didáctico que les puedo dar es el caso de una camioneta o un vehículo que se encuentra transitando libremente, pues, en una carretera. Y una persona con la inminente y visible finalidad de acabar con su vida, se tira a la pista, incluso tiene el tiempo de acomodarse. Este conductor, pues, ve a la persona a algo de 100 metros de distancia, incluso ve cómo se acomoda la misma y tiene tiempo de sobra para acomodarse, incluso detener el vehículo, pero no podría, en pro del fundamento de que esta persona, pues, es un suicida, pasarle el carro por encima. No puede. ¿Por qué? Porque como tal, esta idea de que el derecho penal no protege suicidas es una interpretación, pues, burda de lo que en realidad es el alcance de la norma. Aquí, una interpretación más idónea es que el deber de límite de velocidad lo que hace es imponer al conductor una situación en la que éste puede reducir el riesgo de un accidente derivado de la velocidad que éste tiene para darle un tiempo suficiente de reacción para que pueda detener el vehículo antes de generar un impacto severo hacia la persona. Pero si en el caso en concreto, esta persona pues se mete de forma abrupta, el deber de cuidado ya no alcanza a los casos en los que el peatón de forma voluntaria se introduce a la pista privando de forma consciente al conductor de este tiempo de reacción. Es decir, no regula los casos en los que no se trata de un tiempo prudente en el que el conductor pueda reaccionar, sino que de plano el peatón le pretende quitar este espacio de reacción. Entonces, esos casos ya no abarcarían. Y no es tanto el fundamento de decir que esta persona es o no una persona suicida. Esos casos no son abarcados por la finalidad protectora o el alcance del norma. Para finalizar, un punto que incluso en la actualidad para mí es severamente problemático es respecto de la necesidad de positivización o objetivización del deber objetivo de cuidado. El concepto de objetivo, que desde un primer plano podría verse visto como la mención de que el deber como tal está plasmado objetivamente, en realidad lo que hace es hablar de las condiciones en las que este deber se materializa como tal, pero no dice nada respecto de si es que este deber tiene que estar escrito o el deber mismo puede no estarlo y puede ser simplemente pues un punto de lo que es coherencia, experiencia y demás. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque supongamos el caso de una empresa en donde una trabajadora de limpieza ha trapeado la zona y ha puesto un cartelito en el que ella ha escrito, cuidado, piso mojado, o no correr, piso mojado, y lo pone en la pared. Y justamente uno de los trabajadores que estaba jugando o bromeando con un amigo, pues se le ocurre correr y es ahí donde lo jala y accidentalmente lo lesiona, quebrándole la muñeca. Ahora, la pregunta es, ¿esta persona ha quebrantado un deber objetivo de cuidado? Es así, y efectivamente, ¿cuál deber objetivo de cuidado es el que ha transgredido el deber objetivo de cuidado que puso la señora como tal? Es decir, que esta persona escribiendo con un plumón y con un papel ha logrado generar un deber objetivo de cuidado que tiene relevancia penal, o es que el simple criterio esporádico o de previsión que uno puede tener al momento
de realizar una conducta es suficiente sin que requiera como tal de una positivización. O es que, por ejemplo, la positivización tiene que venir de un órgano que está consolidado, estructurado, es decir, si es que no es una orden directamente de la empresa y el deber no ha sido revisado previamente, no se puede entender como un deber objetivo de cuidado válido. Estos son aspectos problemáticos que actualmente sigue teniendo el deber objetivo de cuidado respecto de la validez. Son solamente deberes objetivos de cuidado aquellos que tienen su fundamento en un proceso de validez institucional o puede ser cualquier origen el que dé cabida a estos deberes objetivos de cuidado. Bueno, estos son algunos de los puntos que aún en la actualidad siguen generando pues ciertas dudas o revuelos respecto de este tema tan interesante que a veces pues no se le toma la importancia debida. Eso es todo por hoy. Gracias.